Dirijo un saludo muy especial a la iglesia particular de nuestra arquidiócesis de Ibagué, y lo hago en este día 29 del recorrido en este retiro espiritual que paso a paso hemos venido realizando para prepararnos a la celebración de la Semana Mayor, de la Semana Santa, y en donde hemos escuchado una permanente invitación a la conversión. Y es un llamado que cada año la Iglesia nos hace desde la palabra de Dios, tan importante, tan necesario en nuestra experiencia de fe, en esa búsqueda de la santidad a la cual Dios nos llama. Y hoy quiero invitarles de manera particular a que centremos nuestra atención en la necesidad de orar por la conversión de nuestros hermanos. Porque es importante pedir a Dios por nuestra propia conversión, que haya un camino de arrepentimiento que nos lleve a ese encuentro con Dios. Pero también es necesario que pensemos en nuestros hermanos. Y nuestra oración no solamente debe estar enfocada en mi realidad, sino que debe ser una oración que abrace también la realidad de los demás, de nuestros hermanos. De ahí que les invito para que iniciemos este espacio reflexivo en torno a una oración muy sencilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Dios, en esta mañana estoy aquí delante de ti, y vengo a pedirte que me des la capacidad de reconocer mi miseria, mi pecado, y de orar también por aquellos hermanos que viven la necesidad de ese encuentro contigo, por los cercanos y por los alejados. Es a través del tiempo, Señor, que me he ido dando cuenta que siempre tu voluntad sobre mí es justa y con amor. Muchas veces deseé, aún a veces sigo deseando que se haga mi voluntad, pero he aprendido a amarte y respetar tu voluntad sobre mí, que solo tu palabra dirija, Señor, mi existencia, y que no sean las leyes, las normas, las que intenten regir mi vida. Puedo vivirlas, pero solo actuaré bajo el mensaje que me das, y así ser justo y hacer la voluntad como tú lo deseas. Amén. Ahora quiero invitarles a que seguidamente escuchemos la palabra de Dios en lo que corresponde al Evangelio de Juan para este día, martes de la cuarta semana del tiempo de la Cuaresma, tomado del capítulo 5, versículos 17 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer del Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que las que ha realizado, para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan por esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los judíos esta era una razón, digámoslo, más que suficiente para tener elementos por los cuales enjuiciar a Jesús y llevarlo así a la muerte. Porque no solamente violaba la ley del sábado, sino que además se hacía llamar Dios y se hacía ver como Dios al afirmar que era el enviado del Padre para cumplir con el anuncio del reino. Jesús toma la palabra y afirma: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, dice el Señor, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esa primera parte del texto bíblico, del texto evangélico que escuchamos de San Juan, centra nuestra atención en lo que realmente se daba en la relación entre Jesucristo y las autoridades judías. Jesucristo, que por su parte hacía la voluntad de Dios Padre, y los judíos que consideraban que era necesario hacer la voluntad de las normas, de las leyes que estaban dadas, que estaban establecidas. Y es ahí entonces en donde aparece precisamente ese gran abismo entre el anuncio dado por nuestro Señor Jesucristo y lo que las autoridades judías invitan a vivir al pueblo, es decir, le daban mayor importancia a las costumbres, a las tradiciones, que a Dios mismo. Y vale la pena entonces que nos preguntemos en este punto: ¿cuál es la voluntad que yo sigo? ¿La de Dios? ¿Sigo mi propia voluntad? O peor aún, la voluntad del mundo. ¿Cuál es la voluntad que yo estoy siguiendo en torno a mi existencia, a mi vida? Y luego, en la segunda y tercera parte de este texto evangélico, se nos da una clara muestra del amor y del respeto de nuestro Señor Jesucristo por Dios Padre. Los maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos buscaban, queridos hermanos, sencillamente pretextos para poder tener de qué condenarle, llevarle a juicio y finalmente someterle a la muerte. Y
Recordemos cómo al presentar a Jesús delante de Pilato, este afirma: no encuentro culpa alguna en él. Es decir, no hay una razón realmente que me lleve a establecer que este hombre está faltando gravemente. Es claro entonces que sencillamente las autoridades judías, por su voluntad, pues quieren hacer lo que ellos sencillamente desean. Podríamos entonces decir, como nuestro Señor Jesucristo, que nuestro juicio es justo. Somos justos a la hora de emitir cualquier juicio. Yo busco es hacer mi voluntad, la voluntad del mundo o la voluntad de Dios. Yo creo que esto tiene que permitirnos reflexionar durante estos días de desierto cuaresmal, en donde debemos vivir realmente procesos de conversión. Y de conversión que nos lleven, como les decía, no solamente a pensar en nuestra propia realidad, sino en la realidad de nuestros hermanos. Qué fácil es señalar, qué fácil es condenar la actitud del otro, quizás su error, pero debemos ir más allá de eso, y es solidarizarnos en una vida de oración para pedir a Dios, para implorar por estos hermanos y suplicar que el Señor nos dé a todos la gracia de la conversión. Quiero ir terminando sencillamente este espacio reflexivo, invitándoles a que miremos cuán necesario es el arrepentimiento para dejarnos abrazar por ese amor misericordioso de Dios. Y un paso sumamente importante en esa búsqueda de la santidad es el arrepentirme de mis pecados, de mis faltas, es decir, poder renunciar a esa gran mentira del mal, porque vivimos esclavizados en esa realidad de mentira, en esa realidad de engaño, como es el pecado, como es la maldad, y solo buscando la voluntad de Dios, solo que nuestras obras, nuestras palabras, nuestra vida toda se convierta en un verdadero reflejo de ese amor del Señor, para que nuestra vida sea así también luz en medio de esa realidad de sombra que se vive. Y cuando digo que nuestra vida sea luz, es porque somos presencia justamente de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas preguntas que quisiera dejar también, aparte de lo que ya pues les he comentado, les he compartido, para nuestra reflexión durante este día. Y es el que nos preguntemos delante del Señor si reafirmamos realmente ese amor en Él, nuestro respeto, y si hemos optado de verdad por la voluntad de Dios Padre, si hemos optado por hacer la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo, y que además asumamos una actitud de agradecimiento en la presencia del Señor. Agradecer porque todo cuanto soy y cuanto hago se da por gracia de Dios, por voluntad del Señor. ¿Cuál es esa o esas acciones concretas que nos invita entonces la palabra de Dios a realizar en este día? Oremos y pidamos a Dios por nuestros hermanos, aquellos que también sienten esa necesidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y oremos no solamente por aquellos que sienten esa necesidad de obrar conforme al querer divino, sino también por aquellos que viven completamente apartados, alejados de esa realidad divina, por aquellos que han centrado su corazón en medio de los placeres, los vicios, las ambiciones de este mundo, y que puedan experimentar la gracia de Dios que los invita a poner su mirada en Él, a valorar y a disfrutar ese amor misericordioso de Dios. Una oración para que terminemos, queridos hermanos, e imploremos la misericordia divina
para ustedes, para mí, y que podamos experimentar ese baño del amor divino. Amado Señor, en este día quiero sentir tu presencia de amor que abraza mi existencia. Y quiero también, Señor, poner en tus manos la vida de tantas personas que necesitan de ti, de tu amor, de misericordia. Ayúdame, Señor, a no enjuiciar, a no condenar, sino a hacerme solidarios con ellos a través de la oración misma. Que mediante el poder de la oración, Señor, podamos vivir el amor que nos das. Por ese amor, Señor, que nos entregas ahora, a pesar de nuestras fallas. Sé bien, Señor, que por muy cerca que crea estar de ti, por muy bueno que me juzgue a mí mismo, tengo mucho que caminar en mi vida, mucho de que convertirme para ser finalmente lo que tú quieres que yo sea, lo que pensaste para mí cuando me diste la vida. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor, para que yo me haga cada día más sensible al mal que hay en mí y que se esconde de mil maneras distintas, para que no lo descubra, sino para que seas tú, Señor, quien puedas perdonarme, bendecirme y darme, Señor, a gozar de la gracia divina. Hazme sensible a la injusticia que me aleja de ti y de tu bondad, sensible a los oídos y sensible a mi mirada. Hazme sensible, Señor, en torno a los rencores que me separan de aquellos a quienes debería amar y servir. Hazme sensible a la mentira, a la hipocresía, a la envidia, al orgullo, a la idolatría, a la impureza, a la desconfianza, para que pueda yo rechazarlos con todas mis fuerzas y sacarlos de mi vida y de mi obrar. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón con la luz de tu verdad y de tu amor, para que yo me haga cada día más sensible a la bondad de tus palabras, a la belleza y a la profundidad de tu mensaje, a la generosidad de tu entrega por mi salvación. Ilumina, oh Dios, mi entendimiento y mi corazón, para que yo sepa ver en cada instante de mi vida lo que tú quieres que yo piense, lo que tú quieres que yo diga, lo que tú quieres que yo haga. El camino por donde tú quieres llevarme para que yo sea salvo. El mal que hice y el bien que dejé de hacer, ayúdame, Señor, y perdóname por todo mi pasado. Ayúdame a ser desde hoy una persona distinta, una persona totalmente renovada por tu amor, una persona cada día más comprometida contigo y con tu buena noticia de amor y de salvación. Dame, Señor, la gracia de la conversión sincera y constante. Dame, Señor, la gracia de mantenerme unido a ti siempre, hasta el último instante de mi vida en el mundo, para luego resucitar contigo a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y nos acompañe siempre. Amén.